Eva, dime la tabla del 1. Los números vamos a conocer. Pongamos atención, pues vienen marchando, del 1 al 10, con gran disposición. Si ves que te miran al pasar, procura ganarte su amistad, pues ellos contigo siempre vivirán. Fíjate bien. No olvides jamás cómo los puedes identificar. 1 por 1 es 1, bailo en el desayuno. 1 por 2 son 2, ducha con agua y jabón. 1 por 3 son 3, hoy me tocó barrer. 1 por 4, 4, bailo al barrer el patio. 1 por 5, 5, tiro la escoba y brinco. 1 por 6 son 6, ya es la hora de comer. 1 por 7, 7, cómete un buen filete. 1 por 8, 8, bailo con piña y coco. 1 por 9, 9, agua fresquita y bebe. 1 por 10 son 10, tú mueves muy bien los pies. Como pudimos observar en estos momentos, la interacción que tuvimos, es decir, le dijimos a Eva, Eva, dime la tabla del 1. No lo dijo, y otra parte que tenemos es que después de que nos la dice, nos las escribe en este caso en la pantalla. Como podemos observar, en esta parte de aquí nos ha mostrado las tablas a multiplicar. En este caso voy a hacer otra demostración pidiéndole otra tabla. Eva, dime la tabla del 4. Tabla del 4. La tabla del 4. 4 patas tiene el perro, el camello y el becerro. 4 patas el lobato, el cordero y el jabato. 4 patas una silla, una cama y la mesilla. 4 patas el sillón, el sofá y el butacón. ¿Cuántas patas tiene el gato? 1,2,3,4. ¿Cuántas patas son 2 patos? 1,2,3,4. 4 por 1 igual a 4. Lo sabía hace rato. 4 por 2 son 8. Los botones que me abrocho. 4 por 3 son 12. Con el agua no te mojes. 4 por 4 igual a 16. 15 almendras y una nuez. 4 por 5 igual a 20. Corre y límpiate los dientes. 4 por 6 igual a 24. 2 docenas de boniatos. 4 por 7 igual a 28. Ahora ya me desabrocho. 4 por 8 igual a 32. Muchos grados de calor. 4 por 9 igual a 36. 3 docenas como veis. 4 por 10 igual a 40. Dulces como sabor a menta. ¿Cuántas patas tiene el gato? 1,2,3,4. ¿Cuántas patas son 2 patos? 1,2,3,4. Eva, dime los días de la semana en inglés. Monday, lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. Saturday, sábado. Sunday, domingo. Eva, preséntate. Hola, mi nombre es Eva. Fui creada el día 24 de mayo del 2021 por el técnico en programación Luis Alfredo Martínez Santiago. Actualmente cuento con 13 funciones y 3 skills. Aún es poco, pero voy aprendiendo gracias a la inteligencia artificial, que es la encargada de procesar mis datos. He tenido 3 versiones, la 1.0.0 en donde mi nombre era Cortana. Posteriormente en mi versión 1.1.0 tomé el nombre de Laura. Mi última actualización, que es la 1.1.1, en la que me llamo Eva. Los cambios de nombre fueron necesarios debido a la actualización y los paquetes de voz que contengo. En ocasiones me es difícil interpretar la voz. Eva, saluda. Buenos días, director, y amigos aquí presentes. Yo soy Eva, un gusto estar hoy